Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar la presente exposición es ponernos de acuerdo acerca de aquello en lo que creemos. El hecho es que a veces creemos que estamos seguros de lo que creemos, pero realmente no lo estamos, tanto cuanto creemos que porque otros a quienes consideramos nuestros guías espirituales nos han dicho en qué creer y qué debemos creer acerca de lo que nos dicen que debemos creer. Parece un juego enredado de palabras, pero es la triste realidad. Muchos son los que realmente no creen en lo que dicen creer, debido a que jamás cuestionan lo que les dicen. Por eso hay iglesias con pocos feligreses y las que tienen una decente cantidad de feligreses, pues muchos de esos feligreses no saben qué están haciendo dentro del templo y otros solo van al templo a conversar. ¿Realmente crees que Dios tiene el control de la creación? ¿Has considerado el libre albedrío? La única forma de afirmar nuestra fe es poniéndola en duda, para luego, al aclarar las dudas, hacernos conscientes de lo que creemos. Esto es justamente lo que hicieron grandes santos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa y otros tantos santos que, ante la duda, buscaron respuestas y nos dejaron sus conclusiones en grandes obras literarias. El caso es que si nunca has dudado de aquello en lo que dices creer, entonces con toda seguridad realmente no crees en lo que dices creer, porque para creer en aquello que no se ve es necesario dilucidar nuestras dudas acerca de lo que se ve. Aunque no lo crean, muchos son los que se preguntan en su interior: ¿realmente existe Dios o tengo miedo de dudar de que exista, por si acaso existe y así no se vaya a molestar conmigo por haber dudado de su existencia? Pero pocos son los que se atreven a reconocer sus dudas a los fines de dilucidarlas. Aunque ustedes lo duden, dudar es necesario para llegar a la fe plena. De hecho, es Dios mismo quien nos mueve a dudar. Por eso aparece y desaparece intermitentemente durante la historia de la humanidad, porque las dudas de su existencia nos deberían mover a buscar la verdad de su existencia. Todos los grandes profetas, hombres y mujeres de Dios, han sido abandonados por periodos largos a los fines de probar su fe al ser sometidos a la ausencia aparente de Dios, porque la fe se prueba a través de la duda. Durante esos periodos de aparente ausencia de Dios, Elías, Isaías, Ezequiel, hasta el amado Moisés, ciertamente dudaron de Dios, porque no hay nada más difícil que creer sin ver. ¿No me creen? Pues lean, investiguen y profundicen. ¿Por cuál razón creen que Dios le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida? Pues porque dudó del poder de Dios allá en el desierto de Sin, duda que le costó su ingreso a la tierra prometida. Lean la historia en Números 20. En Génesis 20 podemos leer que Abraham dudó de que Dios estuviera con él y por eso le dijo a su esposa que dijeran que eran hermanos. Resulta que Abraham dudaba de la omnipresencia de Dios porque Dios se escondía más tiempo del que se hacía presente. Cuando Dios se le reveló a Abraham, le ofreció villas y castillos, después desapareció de su vida. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la primera promesa de que sería el padre de una gran nación. Más tarde,
cuando Abraham tenía cerca de 99 años, Dios confirmó la promesa y le cambió el nombre a Abraham. Finalmente, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Durante esos 25 años de ausencia, Abraham ciertamente habrá dudado del cumplimiento de esa promesa. Esto lo suponemos porque Abraham decidió embarazar a Agar, la sierva de Sara, cuando él tenía 86 años, 10 años después de recibida la promesa de que Sara le daría un heredero, porque llegaron a dudar de que Sara realmente pudiera dar a luz. El gran David tendría cerca de 15 años cuando el profeta Samuel lo ungió como rey de Israel. Y esto realmente se concretó cuando David tendría cerca de 30 años. Continuamente, David cantaba salmos a Dios en los cuales parecía estar consciente de la omnipresencia de Dios, pero sin embargo, no dudó en llegarse sexualmente a Betsabé, aún a sabiendas de que era casada. Después, David no dudó en planear la muerte de Urías, esposo de Betsabé, con la intención de esconder su pecado de lujuria. Resulta que, como David dudó de la omnipresencia de Dios, entonces dudó que sus faltas nunca serían descubiertas. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron grandes dudas acerca de Dios porque no lograban hacerse conscientes de aquello que decían creer. Resulta que para hacernos conscientes tenemos que dudar y esforzarnos por despejar las dudas, porque es a través de la duda que se llega a la sabiduría. A esta conclusión llegaron grandes genios de la historia. La frase "la duda es el origen de la sabiduría" es una idea filosófica que sugiere que cuestionar y no aceptar las cosas de manera dogmáticas es fundamental para el aprendizaje y la comprensión profunda. Esta idea, atribuida a varios pensadores, implica que la duda, lejos de ser un obstáculo, es un motor que impulsa la búsqueda de conocimiento y verdad. La duda promueve la revisión y la mejora y el avance en el conocimiento, ya que impulsa a cuestionar lo establecido y buscar nuevas perspectivas y explicaciones. Aristóteles consideraba que el sabio duda y reflexiona, mientras que el ignorante afirma o niega rotundamente. René Descartes, reconocido por su frase "pienso, luego existo", utilizó la duda como herramienta para llegar a verdades indudables. Su duda metódica consistía en cuestionar todo lo que pudiera ser dudoso, buscando certezas absolutas. ¿Y qué cosa hay más dudosa que la existencia de Dios que no vemos? Sin la duda no habría progreso, ya que la duda motiva a la búsqueda de respuestas y a la superación de errores. La duda debe motivarnos a la reflexión, al cuestionamiento, a la búsqueda constante de conocimiento, lo cual nos ayudará a alcanzar la sabiduría. Si nunca has dudado de Dios y no te has esforzado por dilucidar esas dudas, entonces realmente no lo conoces, porque nunca te has sentido motivado a verificar su existencia. Les invito a reflexionar lo siguiente. ¿Realmente conocen al Dios en el cual dicen creer? Si la respuesta es sí, pues respóndanse lo siguiente. ¿Saben qué cosa es Dios? ¿Conocen las perfecciones divinas? ¿Por qué decimos que es el omnipresente? ¿Cómo es posible que esté en todas partes? ¿Estará también en el malvado?
El infierno es un lugar. El infierno es eterno. Dios es amor. ¿Por qué permite Dios la maldad? Todas estas son preguntas que, aunque no lo quieran aceptar, les aseguro se anidan en sus corazones, pero que las niegan por temor a ser castigados por dudar de Dios. La triste realidad es que todos vemos la maldad que inunda al mundo, lo que de alguna forma o manera nos hace dudar de Dios. Y es preciso que reconozcamos estas dudas y tratemos de dilucidarlas. Estas dudas son la consecuencia de nuestra flojera por realmente conocer al Dios en el cual decimos creer. Por creer sin hacernos conscientes de lo que creemos, es que no tenemos respuestas certeras para aquellos neófitos que nos preguntan, ¿dónde está tu Dios que permite tanta maldad? La respuesta certera a esta pregunta nefasta es muy sencilla. Está aquí, a nuestro lado, entristecido por todo el sufrimiento que nos causamos entre nosotros mismos, y permite tanta maldad porque jamás nos arrancará el libre albedrío que nos otorgó para que, al dudar de su existencia, decidiéramos buscarle para conocerle o tristemente decidiéramos mantenernos dudando. Pero entiendan que nuestro amoroso Padre Dios no sufre por el sufrimiento que embarga nuestros efímeros cuerpos, tanto cuanto lo que a Él le interesa son nuestros espíritus, que son eternos y que dejarán de sufrir cuando se hagan conscientes de que no son el cuerpo que habitan. El caso es que, para lograr hacernos conscientes de nuestro amoroso Padre Dios, es preciso que despejemos todas las dudas que se anidan en nuestros corazones. Pero para despejar estas dudas, primero tenemos que reconocerlas, porque ningún enfermo se curará si primero no reconoce que está enfermo. Les pregunto, ¿crees que Dios se puede comunicar con los hombres? ¿Crees que las sagradas escrituras realmente son sagradas? ¿Crees que Adán y Eva realmente existieron? ¿Fue Adán el primer hombre de la creación? Si Dios es el omnipresente, ¿por qué buscaba a Adán en el huerto? ¿Por qué Dios sembró los árboles prohibidos tan cerca de Adán? ¿Acaso no había otro lugar en donde sembrarlos? Realmente el cielo y el infierno son lugares. ¿Te has hecho estas preguntas? Y si te las has hecho, ¿te has esforzado por hallarle respuestas certeras a tales preguntas? La triste realidad es que la gran mayoría de las personas, de alguna forma o manera, al leer el Génesis se le ha presentado estas mismas dudas, pero casi nadie se ha esforzado por darle respuestas certeras a esas dudas, sino que la gran mayoría de las personas han preferido aceptar los que sus líderes eclesiales les han dicho al respecto. Según los líderes eclesiales, el Génesis es un libro lleno de muchos cuentos, mitos y leyendas que se fueron transmitiendo de generación en generación, por lo que, según esos líderes eclesiales, no todo lo escrito en la Biblia debemos considerarlo una verdad. Miren, la mayoría de los líderes eclesiales, si acaso no todos, consideran la narrativa del Génesis que son puros cuentos o creencias tradicionales, los cuales Moisés se tomó el tiempo en transcribir para hablarnos del origen de las cosas, incluyendo los inicios de nuestra fe monoteísta. Consecuentemente, para la gran mayoría de los líderes eclesiales,
La narrativa del Génesis es pura ficción, pero, según mi humilde opinión, los líderes eclesiales que consideran el libro del Génesis puros cuentos de camino están afirmando que Moisés es un mentiroso que le gusta hablar gamelote porque se olvidan de lo que les ocurrió a María y a Aarón aquel penoso día en que hablaron en contra de Moisés. En el capítulo 12 del libro de los Números podemos leer: María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la presencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Les pregunto, ¿creen que Moisés era un mentiroso? Cuidado, porque lo que yo comprendí del pasaje bíblico que les leí es que, como nuestro amoroso Padre Dios hablaba con Moisés cara a cara, con toda seguridad le contó a Moisés la historia de la creación y Moisés simplemente nos las transcribió. Y claro que estoy consciente de que nuestro amoroso Padre Dios utilizó muchísimas figuras literarias para contarle la historia a su amado Moisés, pero a los fines de que Moisés pudiera comprender lo que le contaba y tomara el dictado sin hacer muchas preguntas. Pero la utilización de figuras literarias no significa que la historia narrada no sea la verdadera, sino que nuestro amoroso Padre Dios solo puede contarnos la historia utilizando palabras que nosotros podamos comprender. Y corresponde a cada quien el interpretar las palabras a los fines de descubrir el mensaje oculto entre las líneas. De manera que todas las sagradas escrituras son palabra de Dios, que solo se revelarán aquellos que se esfuercen por leerla, investigarla y profundizarla, pidiendo la sabiduría de nuestro amoroso Padre Dios a los fines de descubrir la verdad. Y claro que, si bien es cierto que debemos reconocer y aceptar que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, tampoco es menos cierto que las Sagradas Escrituras históricamente han sido alteradas y modificadas por el hombre, ya sea con o sin intención. Tenemos que tener claro que, respecto a lo que nuestro amoroso Padre Dios nos ha querido comunicar, frecuentemente ha ocurrido que una cosa es la que oyó el profeta y otra la que entendió el escriba. Resulta que lo que entendió el escriba lo escribió en lenguas consideradas muertas, por lo que los traductores de esos escritos también han transliterado la palabra de Dios conforme a lo que cada uno de ellos interpretó de lo escrito por el escriba. Si a esto le sumamos la cantidad de veces en las que las cúpulas eclesiales decidieron realizarle algunos cambios personales a las Sagradas Escrituras, entonces es lógico suponer que las Sagradas Escrituras parecieran no tan sagradas debido a las muchas modificaciones a las que ha sido sometida por el hombre. No obstante, recordemos que las denominamos Sagradas Escrituras porque han sido escritas por nuestro amoroso Padre Dios, por lo que
por muchas modificaciones que le haya hecho el hombre, el mensaje de Dios sigue intacto, pero oculto entre las líneas de la escritura del hombre, lo que implica que tenemos que esforzarnos por desencriptarlo. Esto es parte del gran juego por nuestros mundos.